Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a continuar con los conceptos claves y vamos a revisar qué es Playwright como tal. Así que vamos allá. Entonces, ¿qué es Playwright? ¿Cuál es su definición? Vamos a indicar que Playwright es una herramienta de automatización de pruebas para aplicaciones web. Está pensada, por lo tanto, para todo lo que es web, este mundo, dentro del cual permite realizar pruebas de aplicaciones, ¿cierto? Web, como acabo de comentar, en varios navegadores como Chrome, Firefox, Safari y un conjunto bien variado, incluyendo Edge y algunos otros, mediante una API de JavaScript, TypeScript, Python, Java, etcétera, según el lenguaje en el que estemos implementando la librería. En nuestro caso va a ser Java, ¿ok? Y cuando hablamos de API hablamos de esta interfaz de conexión entre lo que se programa en la prueba y este navegador web que levanta, navegador de prueba, que levanta Playwright para las diferentes acciones dentro del mismo navegador. A eso se refiere con esta API de conexión entre el lenguaje, ¿cierto? Y la librería Playwright contra el navegador con el que estemos ejecutando la sesión. Playwright fue desarrollado por Microsoft y ha ganado mucha popularidad, creo que eso está de más decirlo, ¿cierto? Debido a su versatilidad, eficiencia y soporte multiplataforma. Creo que uno de los aspectos importantes de esta popularidad es su simpleza de uso, es súper simple de utilizar y sobre todo cuando se integra con algunos lenguajes que también están, entre comillas, de moda, como TypeScript. Playwright se actualiza constantemente, ha incorporado mejoras, optimización en rendimiento y la capacidad de realizar pruebas en más de un navegador de forma simultánea. ¿Vale? Entonces podemos ejecutar pruebas en múltiples navegadores de forma simultánea, cosa que puede terminar ahorrando mucho tiempo de pruebas. ¿Cuáles son las características principales de esta librería Playwright? Lo primero, multinavegador, ¿cierto? Que es lo que acabamos de comentar. Playwright soporta tres navegadores principales, Chrome, Firefox y WebKit, que es el motor de Safari, aunque también podemos trabajar con algunos otros como Edge, eh, Opera y algunos otros personalizados. Todo depende de las configuraciones que nosotros realicemos dentro del aplicativo, dentro de nuestro proyecto. Automatización de pruebas en paralelo. Esto también es súper importante. Permite ejecutar pruebas en múltiples instancias del navegador al mismo tiempo, lo que mejora significativamente la eficiencia y va a reducir el tiempo de ejecución, por lo tanto el tiempo de pruebas. Cuando hablamos de pruebas en paralelo nos referimos principalmente a ejecutar una misma prueba en diferentes versiones de un mismo navegador o de múltiples navegadores, tocando el punto anteriormente dicho, ¿vale? Tanto múltiples navegadores, estos son navegadores diferentes, o múltiples versiones del mismo navegador. A veces queremos probar una aplicación en una versión en concreto y Playwright nos da esa posibilidad. Soporte para pruebas en dispositivos móviles. También Playwright permite emular dispositivos móviles para realizar pruebas de aplicaciones web, ¿cierto? Simulando principalmente las vistas o la vista de un dispositivo móvil. Esto es muy similar a cuando en el navegador tú le das clic derecho, ¿cierto? Inspeccionar y se abre esta posibilidad de cambiar la vista del navegador a una vista móvil o de tablet, etcétera. Con Playwright también puedes abrir el navegador con alguna de estas vistas predeterminadas o incluso le puedes dar unas dimensiones particulares para simular el comportamiento del front-end en esos dispositivos. La API es rica, cuando habla de rica significa que tiene muchas características y fácil de usar. La API de Playwright es muy accesible, flexible. Vamos con el ejemplo que vimos, como lo vamos a revisar ahora un poco el código, pero nos podemos dar cuenta que es súper simple de utilizar en el sentido de que solamente es una llamada a un objeto y con ese objeto se trabajan para las diferentes acciones. No tenemos que crear múltiples objetos para trabajar con la API de Playwright, ¿ok? Cuando hablamos de la API de Playwright, recuerden, hablamos de el conjunto de librerías que trae dentro, ¿cierto? Y que nos permiten ir a una URL, levantar un navegador, hacer un clic, todo aquello.
Flexibilidad y usos. En este aspecto, aquí solamente estamos destacando 3, pero hay varios más. Automatización de pruebas. Obviamente, Playwright se utiliza principalmente para la automatización de pruebas en aplicaciones web, ayudando a garantizar que el sitio de aplicación funcione correctamente en diferentes navegadores. Nótese cómo el aspecto de utilizarlo en diferentes navegadores es súper relevante para una aplicación web moderna. Y este es el uso principal de Playwright básicamente. Lo vamos a encontrar mucho en procesos de prueba, etapas de calidad, todo lo que es la construcción de pruebas para el aseguramiento de la misma o de los ciclos de vida de desarrollo del software también se usa bastante en todo ese aspecto. Pruebas de rendimiento, aunque no es su principal objetivo, y eso tenemos que dejarlo claro, Playwright puede ayudar a medir el rendimiento de las páginas web mientras ejecutan las pruebas. ¿Okay? Tenemos la posibilidad de ver una consola en Playwright que nos va a ir entregando diferentes métricas sobre el rendimiento de una página. Aunque vale esto recalcarlo, no es una herramienta, una librería para pruebas de carga, por ejemplo. Cuando hablamos de pruebas de rendimiento y pruebas de carga, se suele confundir un poco el mundo. Cuando hablamos de pruebas de rendimiento podemos medir, por ejemplo, cuánto demora en abrir un home o cuánto demora en cargar un conjunto de servicios de una vista en concreto del frontend. Y cuando hablamos de pruebas de carga, estamos pensando en pruebas cuyo fin es sobrecargar con un número X de usuarios un endpoint o un conjunto de páginas, un flujo completo, etcétera, ¿vale? En cualquier caso, Playwright no está pensado para estos dos casos, aunque sí se puede utilizar en las pruebas de rendimiento, como les comentaba, para ir midiendo algunas métricas en cuanto a las páginas web, carga, tiempos que demoran algunos servicios, etcétera. Y finalmente, tareas de scrapping. A pesar de que Playwright no está diseñado para scrapping como tal, su capacidad de interactuar con páginas web de forma programática puede utilizarse para extraer datos. Esta es otra cara de Playwright, ¿cierto? No es su foco principal, pero sí puede utilizarse perfectamente para scrapping, o para parte de él al menos. Y finalmente, con esto cerramos. Beneficios, compatibilidad cross-browser, como les comentaba. Eso ya lo revisamos. Rapidez en la ejecución, y este es uno de los puntos fuertes de Playwright, es muy eficiente. Si han utilizado alguna vez Selenium o alguna otra librería de pruebas automatizadas, se van a dar cuenta que levanta muy rápido. ¿Okay? La rapidez va tanto a la construcción como a la ejecución de la prueba. ¿Vale? Es súper global en ese sentido. Es de código abierto, Playwright es completamente gratuito, de código abierto, lo que va a permitir, o lo que permite y lo que está permitiendo que la comunidad mejore la herramienta constantemente. Y finalmente, facilidad de integración, se puede integrar fácilmente con herramientas de CI/CD como Jenkins, GitHub Action, Azure DevOps, lo que facilita la integración en los flujos de trabajo de desarrollo o en los flujos donde necesitemos a veces ejecutar una regresiva cuando hay un paso a producción o cuando hay un paso a cierto ambiente. Lo podemos integrar sin ningún problema nuestro proyecto de pruebas para su ejecución. Y finalmente, solamente para cerrar, que quiero que quede claro que Playwright no es un framework de automatización de pruebas, ¿ok? Si alguna vez lo escuchan en una entrevista de trabajo, eso está mal. O si les preguntan qué framework es, no digan Playwright, ¿vale? Porque no es un framework, sino es una librería de automatización de pruebas, ¿ok? Framework dentro de nuestro proyecto. Bueno, veamos un poquito el POM rápidamente para cerrar la clase. Acá está Playwright, ¿cierto? Es una librería que nosotros en nuestro caso instalamos con el POM, con Maven, en nuestro POM. Lo que sí es un framework dentro de nuestro proyecto es Cucumber, ¿ok? Cucumber, que nos permite trabajar con archivos .feature y define una forma de trabajar la definición de esos pasos dentro del proyecto, como este es el caso. Eso sí es un framework de testing, ¿vale? Así que, por favor, siempre mantengamos esa diferencia. Cuando hablamos de framework dentro de nuestro proyecto, vamos a hablar de Cucumber, del cual hablaremos en una clase siguiente en detalle. Y cuando nos refiramos a Playwright, Playwright es simplemente la librería que nos va a permitir levantar un navegador, ¿cierto? Hacer acciones sobre el navegador, etcétera. Pero siempre enmarcado en este framework de trabajo.
¿vale? El framework es el que define la prueba en sí, en este caso, y Playwright es simplemente la herramienta que utilizamos para satisfacer la lógica de nuestros casos de pasos de la prueba, ¿vale? Con esa diferencia, entonces espero que se entienda, que quede claro, y nos vemos en la siguiente clase.